Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bolivianos de la Historia. En los siguientes minutos les contaremos sobre alguien valiente, fuerte, inteligente, carismático, justiciero, honesto, intachable, un líder nato. Y no me estoy refiriendo a ningún superhéroe de ficción, sino a un hombre de carne y hueso. Su nombre, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero, ¿quién es este personaje tan singular? Marcelo Quiroga Santa Cruz fue un destacado escritor, político, profesor universitario, periodista y cineasta de la segunda mitad del siglo XX. Nacido un 13 de marzo de 1931, hijo del matrimonio de José Antonio Quiroga y Elena Santa Cruz, una familia acaudalada y oriunda de Cochabamba. Su padre fue un prestigioso abogado y político, empleado del mismísimo Simón y Patiño, el rey del estaño, declarado en 1925 por la New York Times como uno de los 10 hombres más ricos del mundo. En los primeros años de la vida de Marcelo se desencadenó la Guerra del Chaco, el Infierno Verde, como se denominó a la contienda bélica entre Bolivia y Paraguay en la década de los 30. Era comienzo de una vida que establecería, como aquellos relámpagos de la guerra más sangrienta de nuestra historia, una nueva luz sobre el país. Durante ese periodo bélico, el padre de Marcelo se desempeñaría como diputado por el Partido Republicano Genuino y posteriormente como ministro del gobierno de Daniel Salamanca. Don José Antonio Quiroga sostendría una relación de enorme comprensión y tolerancia con las ideas de su hijo Marcelo, a la vez que le asignaba la responsabilidad de reemplazarlo como testigo en los debates parlamentarios, cuando tenía apenas 12 años, pidiéndole después resúmenes orales de los temas tratados en el Congreso. En su infancia, Marcelo ingresó al Colegio La Salle en Cochabamba. Luego se vino a vivir a La Paz, donde pasó al Instituto Americano, para concluir finalmente sus estudios en el Colegio Bolívar, de larga tradición fiscal, al que eligió para obtener el bachillerato. Todavía adolescente, Marcelo sería testigo de los momentos sociales más intensos del periodo, como el asesinato del presidente coronel Gualberto Villarroel en 1946, que después sería colgado de un farol de la Plaza Murillo. También presenció la Guerra Civil de 1949 a sus 18 años, cuando entró como voluntario en el ejército. La década de los 50 fueron cruciales en la vida personal de Marcelo, importantes por sus estudios universitarios de Derecho, Filosofía y Letras en el exterior, por su matrimonio con su novia Cristina Trigo, por el nacimiento de sus hijos María Soledad y Rodrigo, para cerrar con broche de oro, publicando su novela Los Deshabitados en 1959, considerada una obra clásica de nuestra literatura nacional. Antes de seguir, pongámonos en contexto. Pasaron los años de la Revolución Nacional de 1952 y un golpe de Estado encabezado por el general René Barrientos inaugura el inicio de una época signada por el color militar. Tras la muerte de Kennedy, la política latinoamericana estuvo regida por la llamada Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que respaldó el ascenso de las dictaduras en el continente. Esto produjo un ambiente de violencia sin límites donde la represión, el exilio, la tortura y la muerte fueron un mecanismo para frenar a quienes pensaban desde el punto de vista de las ideas de izquierda. A esta situación, y decidido a intervenir en la política nacional, Marcelo con anticipación se lo había comentado a su hermano mayor Alfonso, quien recuerda: uno de los temas de nuestras charlas era cuál de los dos caminos quería y yo trataba de influir en él para que él escribiera y dejara la política, hasta que me expresó: he decidido esto y quiero hacer política. Yo le dije: qué lástima, Marcelo. Y así fue. Después de fundar y dirigir el efímero periódico El Sol, Marcelo recibió la invitación de la Comunidad Demócrata Cristiana para formar parte de sus listas a diputados en los comicios de 1966, aceptando su participación en condición independiente. Una nota del diario diría que Quiroga Santa Cruz se ausentaba de su columna después de desarrollar amplia labor de difusión cultural y de análisis de problemas vitales. El joven escritor postula una banca parlamentaria que prestigiará seguramente con su inteligencia y moralidad. Hombres de esa capacidad y solvencia es lo que reclama el país para recuperar el alto rol que había perdido el Congreso Nacional. Desde el Parlamento, Marcelo realizó una ferviente oposición al gobierno de Barrientos, planteando un juicio en su contra por la masacre de San Juan y la presencia guerrillera en Ñancahuazú. Como represalia, fue expulsado del Congreso, sometido a juicio, secuestrado para ser llevado a un campo de concentración y después ser recluido en la cárcel de San Pedro. Luego de unos meses, es puesto en libertad. Marcelo se forja como un parlamentario en esos años de juventud para mostrar toda su fuerza una década más tarde.
Tras un inesperado accidente aéreo que le cuesta la vida al presidente Barrientos, llegaría al gobierno el general Alfredo Obando Candia, cuyo gabinete estaría compuesto por un grupo de jóvenes intelectuales con ideas de izquierda, entre ellos Marcelo como ministro de Minas y Petróleo, cargo desde donde propugnó la nacionalización de los hidrocarburos el 17 de octubre de 1969, expropiando los bienes de la Bolivian Gulf Oil Company. Las contradicciones y los crímenes que empañan al gobierno de Obando determinan que Marcelo renuncie a su cargo ministerial y, siguiendo la lógica de su práctica y pensamiento, decide fundar el Partido Socialista un 1 de mayo de 1971 en la populosa Plaza Pérez Velasco. Marcelo generó una de las experiencias políticas más dinámicas de nuestra historia contemporánea. El 21 y 22 de agosto de 1971 se produce el movimiento subversivo protagonizado por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez, apoyado por la empresa privada y dos partidos tradicionales. Durante ambos días y con un fusil, Marcelo combate cerca al estadio ubicado en Miraflores, próximo al estratégico Cerro de la Icacota, y colabora en las calles para levantar barricadas junto a la todavía reducida militancia obrera campesina del Partido Socialista, que se unió a la lucha popular contraria al golpe militar. Instaurada la dictadura, Marcelo saldrá al exilio, donde ejerció el periodismo y la cátedra universitaria. Cumplía entonces la tarea que consideraba modesta, pero al mismo tiempo altamente honrosa: analizar y denunciar la política latinoamericana y boliviana durante el largo periodo de las dictaduras militares. Una huelga de hambre iniciada a fines de 1977 por 4 mujeres mineras, entre ellas Domitila Chungara, y radicalizada en todo el país, forzó al gobierno de Banzer a dictar una amnistía y convocar elecciones. Sería en este importante momento que Marcelo decide ingresar clandestinamente al país para apoyar la medida y seguir la lucha por la liberación nacional y la construcción del socialismo. La contienda política se agudizaría entre 1978 a 1982. Durante ese lapso de tiempo, Bolivia vive el periodo más inestable de su historia. 9 presidentes en apenas 4 años y medio. Son años turbulentos, pero sobre todo de lucha heroica por la recuperación democrática. Dentro de ese periodo, Marcelo protagonizaría 3 periodos electorales sucesivos: 1978, 1979 y 1980. Un fraude anula las elecciones de 1978 y en los comicios de 1979 se produce un virtual empate entre los 2 primeros candidatos, Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estenssoro. Por tanto, y en vista de un empantanamiento, el Congreso decide llevar a Walter Guevara Arce, presidente del Senado, a la máxima magistratura del país. Por su parte, Marcelo, junto a la pequeña bancada del PC1, decide instaurar un juicio de responsabilidades contra el expresidente Banzer por sus 7 años de gobierno dictatorial. Queremos decir a todos que este juicio, como lo anunciamos el primer instante, es inexcusablemente un juicio político. Es un juicio de naturaleza política que solo la ignorancia política o la mala fe identifica con el juicio partidario o la expresión subalterna de enconos y resentimientos personales. Es juicio político porque es de naturaleza política el delito de que hay que juzgar. Es juicio político porque los administradores deshonestos del interés nacional, aquellos que se enriquecieron ilícitamente, aquellos que violaron derechos y libertades fundamentales, no incurrieron en los delitos mencionados y probados como personas privadas. Lo hicieron en el ejercicio de funciones públicas. Durante 3 intensas sesiones y un alegato que fue histórico, Marcelo ratificó sus brillantes dotes de orador y se jugó la vida desde su puesto parlamentario. El general Banzer y quienes con él son responsables, aunque en distinta medida, de los delitos que hemos mencionado, intenta lo que ya se ha hecho costumbre en él y en sus seguidores, ampararse con una absoluta falta de valor civil en centenares de funcionarios a quienes atribuye el mismo grado de responsabilidad que él no puede eludir como expresidente de la República. No demuestra valor civil, no demuestra hombría frente a un juicio de responsabilidades como este, quien intenta convertir en responsable de delitos como los que hemos señalado al último subteniente de nuestro ejército. El 1 de noviembre de 1979, un golpe de estado sangriento y absurdo protagonizado por el coronel Natush
alteró el orden constitucional. Esos 16 días de intenso enfrentamiento entre sectores populares y las tropas del ejército fueron el preludio de algo mucho peor que vendría en julio de 1980. Entonces se logró un acuerdo para regresar a la democracia, nombrar como presidenta de la República a Lidia Gayler Tejada, quien tenía la prioridad de convocar a elecciones. Mientras la insubordinación del general Luis García Meza al interior de la institución militar apenas comenzaba, exigía para sí la comandancia del ejército, cargo que había ocupado anteriormente. Después arremetió contra el expresidente Walter Guevara para finalmente establecer una amenaza pública contra el líder socialista por sus críticas a la institución armada, expresando: advierto por última vez que las Fuerzas Armadas de la Nación no permitirán un ataque más a cualquiera de sus miembros o a la propia institución tutelar de la patria, como es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que sin saber nada se ocupa de la vida económica y organizativa de la institución armada. A ese señor las Fuerzas Armadas sabrán ponerle en su lugar, y yo como hombre. Amenaza a la que Marcelo respondió públicamente. En cuanto a la amenaza de agresión física que, con propósitos intimidatorios, formula el general García Meza por cuenta de las Fuerzas Armadas y en nombre suyo, debo aclarar que si bien no ignoro la demostrada peligrosidad de la misma, estoy como siempre resuelto a defender mi honra, mi vida y la de los míos. Pero no eran simplemente amenazas, eran también hechos terribles, como el brutal asesinato del sacerdote Luis Espinal, conocido crítico de cine, el atentado a una avioneta que trasladaba a 4 dirigentes de la UDP, entre ellos Jaime Pazamora, que logró salvar la vida, o la explosión de una granada mientras un grupo de manifestantes favorables a la UDP marchaban por el centro paceño, dejando un saldo de 2 muertos y 40 heridos. Bajo este clima de terrorismo paramilitar y amenazas militares explícitas sobre una nueva cancelación sangrienta del proceso democrático, se llevó a cabo el cierre de campaña de los partidos, entre ellos el PS1. Se dice que usted es el candidato con mayor carisma, sin embargo el candidato con menores posibilidades de triunfo. ¿Por qué? No sé, realmente yo no puedo opinar sobre lo primero que dice usted. Sobre lo segundo, admito con veracidad que evidentemente nuestras posibilidades son menores que las de los candidatos Paz Extensoro y Siles Suazo. Sin embargo, nuestra meta no es entrar en una competencia de número de votos acá, sino más bien en la búsqueda de una línea de consecuencia y lealtad con los intereses obreros y populares. Si ello es comprendido por la clase trabajadora y creemos que comienza a ser comprendido, estamos profundamente satisfechos. Doctor Quiroga, en esencia, ¿cuál es el cambio socioeconómico que necesita Bolivia? Pasar de un sistema capitalista dependiente, como es el que hace víctima al país y a la clase trabajadora, a un sistema socialista. Ello no es fácil y estamos en esa lucha. Pasadas las elecciones del 29 de junio, quedaba clara la victoria política del PS1, porque a diferencia de los otros partidos, sería el único con un crecimiento amplio y sostenido, que casi duplicaba en 1980 su anterior crecimiento de más de 1000% del año anterior, y cuyo primer secretario había logrado despertar en la opinión pública una creciente expectativa en la propuesta socialista. La aventura militar se produciría, sin embargo, porque no pueden descartarse sucesos de tipo absurdo en la historia en sí, hechos que no corresponden a ningún razonamiento lógico. Y así ocurrió el aciago 17 de julio de 1980. Cuando se anunciaba un levantamiento armado en Trinidad, Marcelo acudió a la sede de la Central Obrera Boliviana, donde se reunían miembros del CONADE para acordar las medidas a tomar a fin de enfrentar el golpe de Estado que se venía. La sede de la COP fue asaltada por un grupo armado entre policías, militares y paramilitares, con la orden de secuestrar para asesinar al líder socialista, quien, identificado y herido de bala, es conducido en una ambulancia hasta el Estado Mayor, donde sería entregado al coronel Luis Arce Gómez y al médico de turno encargado de asesorar las sesiones de torturas anteriores a su muerte, para luego incinerar y hacer desaparecer sus restos, intentando evitar se conozca la brutal muerte a la que fue sometido. Este fue sin duda uno de los más grandes pecados que cometió la dictadura que nacía. El asesinato de Quiroga Santa Cruz fue cegar una de las vidas más brillantes de Bolivia.
Todo lo antes descrito pertenece sin embargo a la anécdota, aunque eso no implica que nos olvidemos de la brasa de que está hecha la palabra de Marcelo, esa voz que tanto se teme desde la memoria culpable de la clase dominante boliviana. Lo importante es mantener vivo su ejemplo para que no se vaya diluyendo con el transcurrir del tiempo. Y sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable, y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber.